Bueno, la idea de esta presentación es compartir el programa Piensa y los proyectos Explora, Indaga, Descubre y Crea que estamos desarrollando desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba. Así que compartirles un poquito cuál ha sido el trayecto que tenemos en este proyecto. Ay, a ver, no. Bueno. Está un poco desconfigurada, pero ahí vamos. Bueno, el programa Piensa y los proyectos Indaga, Explora, Crea, Descubre, surgen a partir de las escuelas salas que al principio del encuentro de hoy estuvimos compartiendo. En este programa de escuelas alas la idea es recuperar toda la trayectoria que tiene el sistema educativo municipal y ponerlo en conjunto con innovaciones que tengan que ver con el desarrollo de habilidades tanto cognitivas como y ambientales de los sociales y ambientales, perdón, de los estudiantes y las estudiantes del sistema municipal, y en el marco de esa interacción surge este programa de innovación de la enseñanza y el aprendizaje que comenzó en el año 2021. Ahí se ha corrido un poco la diapo, pero tiene que ver con las distintas resoluciones que fueron dando origen a la incorporación de instituciones a este programa. En la actualidad hay 56 instituciones educativas que están trabajando en el marco del programa, entre jardines municipales y escuelas de educación primaria. Así que fue una incorporación gradual. Empezaron 6 instituciones dentro de ese programa, luego se sumaron otras para dar un total de 36, y en julio de este año se han sumado otras 20 instituciones educativas que forman parte del programa. Pero la idea de hoy es enfocarnos justamente en de qué se tratan estos programas, de qué se tratan estos proyectos. Así que aquí les comparto una idea de pensar puntos de encuentro en los distintos tipos de proyectos, que van a ver que tienen puntos en común, pero que también tienen la complejidad y la diversidad de cada uno. Entonces, para pensar esos puntos en común, he tomado algunas categorías que presenta Alfredo Calvo Hernando en su libro Viaje a las escuelas del siglo XXI, donde plantea, bueno, de qué manera uno puede pensar en estas innovaciones educativas y cómo puedo hacerlas para pensarlas de manera armónica, integral y sistemática en las instituciones. Y entonces presenta estos 4 pilares. Uno tiene que ver con la organización curricular y las metodologías, otro tiene que ver con las planificaciones institucionales en las salas, en los grados, otro tiene que ver con los modos de vinculación que ocurren en las escuelas, y el último tiene que ver con los usos de los tiempos y los espacios. Entonces, retomando estas categorías, pensar de qué manera los proyectos del programa Piensa nos ayudan a ir encontrando estos puntos en común que les decía que tienen, ¿no? Entonces, nos encontramos que los proyectos del programa Piensa están dentro de la caja curricular de la propuesta de las escuelas Piensa. Entonces, esa organización curricular nos permite tener un espacio exclusivo orientado a ese tipo de proyecto que comienza desde sala de 4 hasta 6º grado. Tenemos en sala de 4 y sala de 5 los proyectos Descubre, tenemos en en primer grado y en 2º grado los proyectos, los anteriores eran Explora, los proyectos Descubre, luego tenemos los proyectos Indaga para 3er grado y 4º grado, y los proyectos Crea para 5º y 6º grado. En ese marco de pensar la organización curricular, bueno, perdón, acá se ha desconfigurado un poco la presentación. Me quedo en esta entonces.
la idea de esta organización curricular recupera y pone en acción 3 verbos: el pensar, el sentir y el hacer. Esos 3 verbos nos van a organizar esa propuesta, nos van a hacer pensar desde dónde se plantean las distintas planificaciones y van a tener que ver justamente con una integración de saberes que nos permita un aprendizaje de manera holística. Entonces vamos a encontrar que en estos proyectos vamos a tener integración de las ciencias naturales, las ciencias sociales, las tecnologías y pensándolas para las humanidades y para la ciudadanía, ¿no? Un segundo punto de encuentro entre estos proyectos es esta planificación. No solamente la planificación institucional, sino la planificación en las salas y en los grados, que recupera el formato didáctico pedagógico proyecto. Y eso le da características propias al pensar esa planificación. Por un lado, pensarla desde cómo se diseña ese proyecto y desde qué manera voy a poner en juego y en tensión esos distintos conocimientos, y por otro lado, qué tipo de productos voy a tener en vista para desarrollar a lo largo de la planificación y el diseño, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con que la idea esta de pensar la articulación de los saberes en los proyectos recuperan algunos enfoques y algunas metodologías que son, por ejemplo, la metodología STEM o STEAM, que va a integrar conocimientos de las ciencias, de las matemáticas, de las tecnologías, que va a integrar también el pensamiento tecnológico e ingenieril, y lo va a poner también en juego con el arte, y lo que tiene que ver con la educación para el desarrollo sostenible, pensando desde cuáles van a ser esas necesidades, esas problemáticas y esos desafíos que van a estar interpelando las comunidades educativas, y desde los cuales yo voy a poder ir pensando y planificando preguntas que me van a ser oportunas al momento de diseñar el proyecto. Luego, en relación con los modos de vinculación, los proyectos tienen este gran desafío de pensar cuáles van a ser esas funciones, esos roles que vamos a cumplir tanto los docentes como los que van a cumplir nuestros estudiantes. Y en ese sentido, la idea es justamente acompañar, a aprender, a enseñar, al trabajo entre otros, al trabajo entre pares, no solamente entre pares estudiantes, sino también justamente entre pares docentes, porque esa planificación, como nos contaba recién la colega, tiene que ver con este compartir, no solamente en este caso desde distintas instituciones, pero sí desde distintas salas, distintos grados o incluso los distintos niveles, ¿no? Y el cuarto punto tiene que ver con los usos de los tiempos y los espacios. Entonces, preguntarnos cómo usamos el aula, la sala, el patio, el pasillo, la biblioteca, cómo hacemos esos usos, cómo los disponemos, de qué manera esos espacios nos van a estar dando pistas y nos van a acompañar en la apropiación de los saberes y de los conocimientos, y de qué manera los podemos diversificar, ¿no? De qué manera podemos diversificar tiempos, espacios, metáforas, lugares donde nos encontremos para construir el saber. Así también la idea es que esos espacios y esos usos no hagan solo alusión a los espacios de la escuela y a los espacios que estamos acostumbrados a transitar en la escuela, sino también a esos espacios que tienen que ver con la vida familiar, con la vida en la comunidad, con la vida en la ciudad, ¿sí? Con abrir las puertas de la escuela para encontrarnos en distintos lugares para aprender y para enseñar. Bueno, cada vez es peor. Ahora ya ni las imágenes. Bueno, en esta diapo era compartirles un poquito esto que les comentaba de
las distintas metodologías con las que se está trabajando, STEM, STEAM, aprendizaje basado en proyecto, y en esta necesidad de incluir la educación para el desarrollo sostenible, pensando en cuáles son esas problemáticas que nos atraviesan como sociedad y que por supuesto están presentes en las escuelas. Bueno, listo. Murió. Bueno, creo que no tengo ni que hacer el esfuerzo. No, directamente. Quería como mostrarles cómo era esta organización de los distintos proyectos. Quizás sí yo me voy a ayudar con la presentación que la tengo acá para no pasarme y adelantarme, porque voy a empezar a saltear, ya que no tengo el apoyo hablando de... Bueno, y... justamente era empezar a contarles un poquito en detalle de qué se trata cada uno de esos proyectos. Como les había dicho, los proyectos Explora, que tienen que ver con lo que se va desarrollando en las salas de 4 y 5 años en los jardines municipales, tiene que ver con las experiencias que nos permitan indagar de una manera lúdica el ambiente natural, el ambiente social, el ambiente tecnológico, siempre desde esa mirada del juego, y que nos permita desarrollar capacidades y habilidades que tengan que ver con la observación, la descripción, que tengan que ver con la exploración. Entonces, esos proyectos son los que se van a articular y complejizar con los proyectos Descubre, que se van a desarrollar en primer y segundo grado, y son proyectos que están enfocados justamente en el descubrimiento, en el aprender y relacionar saberes que ya teníamos con saberes nuevos, en la emoción por el descubrir, en la emoción por el aprender. Como les decía al principio, los proyectos tienen estos 3 verbos que se van conjugando constantemente: el pensar, el hacer y el sentir. Entonces, estos proyectos están muy enfocados en eso. Luego los proyectos Indaga, que son espacios en los que está muy presente el lenguaje y cómo el lenguaje nos permite la construcción del conocimiento. Entonces ahí aparecen todo el universo de hacernos nuevas preguntas, de qué manera exploramos el mundo a través de la pregunta y de qué manera esas preguntas nos van planteando nuevos desafíos. Y luego los proyectos CREA, que tienen que ver con justamente el favorecer la expresión creativa y de qué manera la creatividad aparece en esos proyectos y de cómo somos todos capaces de crear, y no solamente pensando en productos tangibles, sino también en cuestiones que puedan ser intangibles, y de qué manera la creatividad se pone en juego y cómo se relaciona directamente con los distintos campos de conocimiento, ¿no? Hay una autora que solemos tomar para pensar esta integración de los saberes, que es Verónica Boix Mansilla. Ella plantea que justamente cuando estamos integrando saberes, estamos pensando que cada disciplina nos va a aportar conocimientos, pero también modos de pensar, modos de sentir, modos de tener distintos puntos de vista. Entonces, cuando uno piensa en la integración de saberes, es justamente apropiarnos de esos conocimientos, de esos modos de pensar de las distintas disciplinas e integrarlos en un desafío que nos va a permitir conocer y comprender desde esa integración y desde esa nueva mirada. Entonces, son proyectos que justamente tienen este foco en corrernos de lo fragmentario de las ciencias y del compartimentar cada conocimiento en una cajita distinta, sino, cómo pensamos holísticamente el mundo, que es de alguna manera la forma es la forma en la que lo ven los niños y las niñas. Entonces, desde ese lugar se piensan las propuestas. La idea también era compartirles
3 proyectos que tienen que ver con estos proyectos Indaga y Crea en particular, que se están desarrollando en 3 escuelas, y contarles un poquito desde dónde se pensaron y qué aspectos de los que les fui comentando de las particularidades de los proyectos recupera cada uno. Entonces, les quería compartir justamente el proyecto Indaga de la Escuela Horacio García. Es un proyecto para 3er y 4º año que se llama Molinos de Preguntas, y ya desde ese título nos invita a plantearnos interrogantes. En la escuela lo que se ha planificado es empezar indagando, explorando, sintiendo justamente el viento y algunas cuestiones del tiempo atmosférico y de los distintos meteoros, y a partir de esa indagación, de esa exploración, poder promover el desarrollo de una estación meteorológica, para lo cual utilizan los distintos kits de robótica y programación que tienen las escuelas y que tiene esta escuela en particular. Entonces, el producto que están pensando finalmente es justamente la estación meteorológica, que les va a ayudar a través de sensores en distintas mediciones, en análisis de esos datos, en recuperación de esa información, y bueno, en cómo ir justamente haciendo esta integración, de ir pensando desde distintos espacios, de ir complejizando, y cómo pueden ir haciendo esas propuestas, incluso terminan pensando ellas en el arte cinético y en distintas estructuras y esculturas que se van modificando de acuerdo a los distintos meteoros y fenómenos que hay en los factores externos. Luego les quería compartir también el proyecto CREA de la escuela Alicia Moro de Justo. Ellos están trabajando con un proyecto que se llama ¿Quién las cuida cuando yo no estoy? Es un proyecto que surge a partir de uno anterior, que tenía que ver con la huerta escolar, la huerta que tenían en la escuela, de qué manera uno puede pensar en nuevas instancias y en nuevas propuestas y en nuevos diseños. Entonces, en este caso, lo que están desarrollando es un sistema de riego automatizado, y nuevamente están utilizando los distintos kits que tienen las escuelas en el marco del programa EDIPRO, y la intencionalidad de todo el proyecto es fortalecer ese espacio de la huerta, pero desde un espacio de cooperación entre la escuela y la comunidad. Entonces ahí aparece esto que al principio les mencionaba, de estos cuatro pilares desde donde los podemos ir analizando, y bueno, aparece esta última pata que tiene que ver con cómo favorecemos la diversidad de espacios y tiempos para el desarrollo de las propuestas. Luego el proyecto Indaga, Sembrando Conciencia, de la Escuela César Romero. En este proyecto lo que están trabajando están trabajando a partir de un problema contextualizado que tienen en la escuela, que es la desaparición de un pequeño espacio de bosque nativo que había a unas cuadras y a unos pasos de la escuela. Entonces, bueno, frente a ese escenario ya vienen trabajando desde hace varios años en cómo pueden pensar en transformar ese espacio en una reserva natural, recreativa y educativa. Y el proyecto particular que les cuento de CREA tiene que ver con justamente cómo poder en ese espacio realizar algún tipo de visita de la comunidad cercana a través de distintos códigos QR que van utilizando para compartir justamente lo que van aprendiendo de las especies nativas, las descripciones, las observaciones que han ido haciendo, los registros sistemáticos que están haciendo. Estos 3 proyectos tienen la particularidad de que están trabajando junto con científicos de la Universidad Nacional de Córdoba, que los acompañan
también en el proceso a través de otro programa que se llama CITEM, que es el programa que acompaña a las escuelas municipales en la articulación entre el mundo de los científicos y la escuela. Así que este proyecto tiene que ver justamente con eso. Y bueno, finalmente les leo una de las citas que había recuperado como para quedarnos pensando, que tiene que ver justamente con estos 3 verbos que se conjugan a lo largo de los proyectos, y en pensar cómo integramos y cómo articulamos los saberes. Entonces, esta cita es interesante para pensarla porque dice: los conocimientos generados de las disciplinas se consideran como pasos parciales que se complementan con otros conocimientos y otras disciplinas. El enfoque educativo complejo asume que todo se relaciona. Pensamos lo que hacemos y hacemos lo que pensamos, sintiendo la íntima satisfacción de la comunicación o la emoción del descubrimiento y de la construcción. Cabeza, corazón y manos estimulan y se alimentan mutuamente. Cuanto más nos satisface algo, más queremos compartirlo y más aprendemos. Justamente la idea de los proyectos es que surja de los intereses y las motivaciones de los niños y las niñas, pero que a su vez en ese surgir de las motivaciones y los intereses los invite a tener nuevos intereses y otras motivaciones. Así que bueno, muchas gracias y perdón por el accidente de la presentación.